Se abre esta sesión pública solemne del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El 1 de septiembre de 2025 quedará en la historiografía mexicana como fecha capital del cambio de rumbo de su justicia constitucional. Ese día se instaló la primera Suprema Corte de Justicia electa directamente por el pueblo, presidida por un hombre indígena de origen mixteco, Hugo Aguilar Ortiz, y con un pleno integrado mayoritariamente por mujeres. Hermanas y hermanos, hoy se reinicia nuestro sistema judicial. La justicia será la voz que defienda a quienes han sido ignorados, el amparo de quienes han sido vulnerados y la certeza de que ningún abuso quedará sin respuesta. Una justicia que no discrimine, que no se retrase, que no se venda. Una justicia que devuelva la paz a las familias y confianza a la nación. No es una consigna, es el horizonte de nuestra historia compartida. Gire todas las deidades en una forma positiva para poder salir adelante y ustedes gobiernen con toda la confianza y todo el apoyo de nuestro México querido. La primera muestra simbólica de esa transformación fue una ceremonia en la que ministras y ministros recibieron la confianza de comunidades y pueblos indígenas mediante bastones de mando. Por eso, las ministras y ministros que hoy integramos la nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación tenemos un mandato claro: sanear el poder judicial de la Federación y de las entidades federativas, sanear la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Se van a acabar la corrupción, el nepotismo, la deshonestidad. Inicio a la ceremonia de apertura de puertas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al pueblo de México, hacia una reconciliación de la justicia con el pueblo. Desde ese momento, la nueva Suprema Corte abrió sus puertas a todas las personas, sin importar su procedencia social, étnica, cultural o su estado físico. Inició el tercer periodo del semanario judicial de la Federación denominado De la Justicia con el Pueblo, así como el principio de su 12ª época, nombrada de la pluriculturalidad, la igualdad sustantiva y la inclusión social. La nueva Corte publicó el reglamento para sus sesiones, así como diversos acuerdos para iniciar el desahogo de miles de asuntos, y anunció la divulgación de todos los proyectos de resolución para que la ciudadanía conozca las propuestas y razonamientos de las sentencias. Un equipo de mujeres indígenas se integró a la institución para contribuir a una justicia inclusiva y fortalecer la perspectiva intercultural. También comenzaron los espacios de diálogo. Son aproximadamente 20 compañeras de distintos pueblos indígenas de todo el territorio nacional que ahora, con la llegada de la nueva Suprema Corte, se incorporan a los trabajos de la Corte en actividades jurisdiccionales, en actividades de apoyo a la presidencia, en las distintas direcciones, y nos va a ir muy bien. No nos conformemos con ceremonias simbólicas. Saldar la deuda histórica que tenemos con las mujeres indígenas y afromexicanas es un paso ineludible hacia la justicia social, hacia la reconciliación de nuestro pasado, presente y futuro, y el respeto pleno de sus derechos humanos para que vivamos todas nosotras con dignidad. Eso es justicia. Y una democracia que no reconoce a las mujeres indígenas y afromexicanas está inconclusa. Esta nueva Corte sabemos bien que es la responsabilidad que tenemos. Ninguna voz puede quedar fuera, ninguna mujer puede quedar atrás. Pues buenos días a todos y a todas, buenos días ministras y ministros de este nuevo pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Vamos a abrir esta sesión pública. El 11 de septiembre iniciaron las sesiones públicas de resolución de asuntos. Manifiesto, por supuesto, mi más amplio optimismo porque esta Suprema Corte se encuentre a la altura
de estas demandas de justicia de las y los mexicanos. Daré confianza y certidumbre no tan solo a las partes, sino a la población entera, con transparencia, con estudio, con prudencia, con independencia y autonomía al emitir cada uno de mis votos y proyectos. Cada resolución será una oportunidad para demostrar que el derecho puede y debe convertirse en una verdadera herramienta de transformación social. La sociedad espera que los jueces constitucionales que integramos este órgano seamos servidores públicos cercanos a la población, dispuestos a escucharla y comprender sus necesidades. Tengan la seguridad que el encargo que se me ha confiado tendrá por fin garantizar los derechos humanos, consolidar el régimen democrático y republicano de nuestra nación. Desde entonces, la nueva Suprema Corte ha resuelto asuntos en los que ha protegido derechos de comunidades y pueblos indígenas, de personas con discapacidad, de mujeres, infancias, de la diversidad sexogenérica, así como casos en los que ha dado certeza sobre los derechos de acceso a la salud, a un medio ambiente sano, a la educación, la seguridad social y certidumbre sobre temas fiscales. También garantizó el equilibrio en el ejercicio de competencias constitucionales de poderes y órganos públicos. Atiende a una problemática social y a una realidad social que se vive. Entonces, me parece que dejar a la voluntad del hombre el que decida a quién debe recibir los beneficios de la seguridad social es discriminatorio, y en ese sentido me pronuncio. En un exhorto, solicitarle al Congreso de la Unión que precise en el Código Penal Federal los elementos objetivos y subjetivos que caracterizan la violencia vicaria o violencia a través de interpósita persona. En el caso de Mérida y en general en la península está viviendo momentos en donde se están estableciendo muchísimos desarrollos inmobiliarios, y esto va a generar un desequilibrio en la normalidad de la vida cotidiana de esta región del país. Considero que la porción normativa debe invalidarse al generar un ambiente de criminalización hacia la mujer y personas gestantes, pues otorgan un margen de discrecionalidad indebido a las autoridades encargadas de su aplicación. Resulta indispensable que quienes conducen vehículos motorizados cuenten con un seguro de responsabilidad civil que asegure una reparación completa y justa a las víctimas de los daños ocasionados. De estas resoluciones destacan la declaración de validez de la definición de violencia vicaria en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la decisión de no revisar amparos promovidos por empresas contra créditos fiscales por impuestos sobre la renta. No los revisó por carecer de interés excepcional en temas de constitucionalidad y, al no ser revisados, las empresas tendrán que pagar los créditos fiscales por miles de millones de pesos. Está la declaración de invalidez del sistema normativo que criminalizaba el aborto en Tlaxcala, así como la invalidez de artículos ambiguos de leyes de ingresos municipales de diversos estados que establecían multas, entre otros temas, por hacer escándalos en vía pública, por faltas a la moral o por dormir en la calle. Ante peticiones de grupos de personas con discapacidad para ser escuchados y ante la trascendencia de la consulta previa, se llevó a cabo la primera audiencia pública sobre temas relevantes de esta nueva Suprema Corte, ejercicio que consistió en dar voz y escucha activa a grupos y personas con discapacidad, quienes durante 3 días de sesiones plantearon argumentos sobre sus problemas cotidianos y que contribuirá a que la nueva Corte construya un criterio sobre normas que ya no se aplicarán si no se les consulta previamente. Yo estoy seguro que vamos a encontrar la fórmula adecuada para encontrar este equilibrio de derechos que les permita, porque esa es nuestra intención fundamental, que les permita gozar plenamente de los derechos fundamentales. Han sido días muy intensos, de mucho aprendizaje, de mucho diálogo. Para nosotros, para nosotras, los derechos de ustedes son absolutamente intocables.
Este suceso histórico en el cual esta nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación abre las puertas precisamente para llevar a cabo audiencias públicas y entonces resulta fundamental. El derecho a la consulta de las personas con discapacidad no está en duda. Está el derecho a la consulta y está el deber del Estado a realizar la consulta. Solo estamos construyendo cómo hacerla efectiva. Durante estos primeros 100 días de labores, en su política de puertas abiertas, ministras y ministros recibieron, entre otros, a grupos de personas jubiladas del Seguro Social, a maestras y maestros jubilados de Chiapas, a trabajadores de repartición de alimentos de plataformas digitales de la Ciudad de México. También hubo atención a parteras tradicionales. En congruencia con la política de puertas abiertas que promueve esta nueva integración de la Suprema Corte, algunas ministras y algunos ministros sostuvimos un encuentro con jubilados precisamente del Instituto Mexicano del Seguro Social. Creo que el mensaje pues contribuye a una vía adecuada para atender pues las inquietudes de los jubilados y pensionados. En una iniciativa sin precedentes para la justicia mexicana, se materializaron 2 sesiones del diálogo entre justicias y una sesión del diálogo de saberes, ambos impulsados por el ministro presidente Hugo Aguilar Ortiz, que buscan armonizar la justicia que se imparte en las comunidades indígenas y afromexicanas a través de sus sistemas normativos, con la justicia ordinaria de los tribunales y juzgados federales, así como para escuchar sus preocupaciones, retos y problemáticas. En las respectivas sesiones, personas juzgadoras y servidores públicos del Poder Judicial Federal viajaron a San Pablo Macuiltianguis, en la Sierra Norte de Oaxaca, Cuetzalan, Puebla, y a Guadalupe Ocotán, en Nayarit, para sostener un diálogo horizontal con autoridades zapotecas, chinantecas, totonacas, nahuas y huirráricas, respectivamente. Es de gran relevancia, pues es el primer ejercicio en la historia de la Corte Mexicana que se sale a territorio a dialogar en un espacio de las comunidades indígenas, en un diálogo horizontal, donde podemos escuchar a las autoridades comunitarias que imparten justicia, cuáles son sus instituciones, sus sistemas normativos, cómo resuelven sus conflictos. Que se nos tome en cuenta como indígenas, que también nos dejen participar y que también sea válida nuestra voz, que no nada más se quede ahí, ¿verdad? Sino que se plasme también y que se haga, pues más que nada, la justicia que nuestros pueblos originarios deben de tener. El ministro presidente participó en la inauguración de la primera oficina del Instituto Federal de Defensoría Pública en la región de la Huasteca, especializada en la asesoría de comunidades y pueblos indígenas. Porque la Defensoría Pública en el corazón de una región indígena tiene que tener una mirada grande. La perspectiva que estamos impulsando es de una defensa de la colectividad, no solo del individuo. La colectividad, porque la esencia de nuestros pueblos en las regiones indígenas es la colectividad. Estamos ahora incrementando los asuntos que estamos atrayendo, todos aquellos en donde se involucre el derecho al agua, el derecho al territorio, al medio ambiente sano, a la protección de las mujeres, de los niños, de las niñas, de las personas con discapacidad, de pueblos y comunidades indígenas. La Corte los va a estar atrayendo. Dio muestra de apertura a medios informativos locales con una entrevista sin cortapisas para la radio universitaria hidalguense, en la que envió un mensaje sobre la imparcialidad de la nueva Suprema Corte. Es importante seguir insistiendo porque hay quienes no apostaron por este proceso y que ahora sostienen que vamos a realizar prácticamente un activismo judicial y que pues vamos a ir en contra de estas actividades fundamentales en la vida pública del país. Yo les quiero
decir que no es así, van a tener certeza jurídica en la Corte y en el Poder Judicial. Sostuvo reuniones con representantes de los medios de comunicación y grupos empresariales con mensajes de garantía a la certeza jurídica. Ministras y ministros participaron en diversos foros académicos con reflexiones fundamentales sobre retos y oportunidades para la justicia constitucional mexicana. La institución publicó una serie de cápsulas en lenguas indígenas como náhuatl, maya, mixteco, tzeltal y tzotzil, que traducen y difunden los principales derechos humanos reconocidos a las comunidades indígenas del país. Inició mesas de trabajo para desarrollar un protocolo específico para prevenir y atender la violencia y discriminación laboral, además de organizar foros a propósito de los 16 días de activismo contra la violencia de género. Renovó su imagen institucional con el cambio de su logotipo e inició una profunda transformación de su canal de televisión, Justicia TV, que está en tránsito a Plural TV, bajo la dirección del poeta y activista nahua Mardonio Carballo. Que nos quedara claro a todos que queremos hacer una televisión, como su nombre lo indica, plural, una televisión habitada por todas y por todos, una televisión que al mismo tiempo que da cuenta de lo que ocurre dentro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no deja a nadie de lado. Me parece que la justicia nos debe a todos una, y por eso creo que es muy importante en ese sentido tratar de resarcir o de desandar sobre todo la narrativa televisiva. En suma, han sido 100 días de trabajo, de compromiso, de apertura, de escucha, de cercanía con la gente. Es decir, una nueva Suprema Corte de Justicia, como se dijo desde un principio, de puertas abiertas. Para Plural TV, Mario López Peña.